la gente lo toma literal, sino que lo hacemos de una manera muy técnica, muy estratégica, y es precisamente rescatando un poco nuestros espacios públicos, que lo hemos cedido a la delincuencia. Pero también es importante que nosotros comprendamos que debemos de aprender. Todo está en el conocimiento, todo está en el saber. Comprender por qué la delincuencia está haciendo su dominio, su control sobre nosotros. Debemos de comprender que para la delincuencia, cada uno de sus actos, como el del día de ayer del niño de 10 años, como también el señor este que venía para el trabajo allí en Los Atillos y eh, pues lo asesinaron unos sicarios, debemos de saber qué hacer, debemos de comprender a quién nos estamos enfrentando, debemos de comprender cuál es nuestro riesgo. Les invito para que compartamos este programa con todas aquellas personas que amamos, con nuestras familias, con nuestros amigos, para que ellos también puedan escuchar cómo sobrevivir a un incidente de un tiroteo, cómo sobrevivir en un evento donde, pues desafortunadamente, estas personas buscan generar daño. Les invito a compartir las redes, tanto de Radio Costa Rica como también de la Academia, este enlace para que otras personas comprendan por qué se dan este tipo de eventos y qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Allí tenemos la página y el enlace también de Facebook de la Academia para que lo compartamos y podamos nosotros ayudar a otras personas a salvar vidas. Vamos a empezar viendo unas imágenes con las cuales quiero que reflexionemos. Quiero que veamos un poquito de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, cada día son más comunes en nuestro país los ataques violentos. Qué increíble noticia con la que estamos comenzando. Esta es una noticia de Brasil donde tenemos que ver el nivel de violencia al cual están llegando los menores. Debemos de darnos cuenta que el nivel de intolerancia al estrés, a la presión con la cual los jóvenes están viviendo, pues desafortunadamente los lleva a este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde un joven, un niño, un adolescente asesina a su familia adoptiva tras enojarse porque le quitaron el teléfono celular. Bueno, hay algo aquí que nos debe de encender la alerta, pero veamos un poquito más sobre qué es lo que estamos viviendo en Costa Rica. Este, increíblemente, un asalto que claramente pues no deben de darse, pero un asalto en donde simplemente el delincuente genera algo que se llama violencia gratuita. Violencia gratuita. ¿A qué se debe la violencia gratuita? Bueno, se debe a un instinto de los jóvenes hoy en día por sentir adrenalina. Es eso el hecho. Si nos damos cuenta nosotros hoy en día y analizamos un poquito lo que está sucediendo con los jóvenes, son personas, los delincuentes, son personas de los 10 años a los 20 años de edad, primeros añitos después de los 20, y estas personas pues se encuentran en una etapa de sus vidas de asocio, de afiliación, una necesidad clarísima de estar en grupos, precisamente por ahí es lo importante de que tengamos grupos en nuestras comunidades donde puedan nuestros jóvenes unirse y compartir con personas de su misma edad, gustos similares, pero al no tener esa oferta en nuestras comunidades, pues desafortunadamente encuentran en grupos delictivos, como este caso, encuentran la oportunidad de un grupo de personas que les instan a hacer este tipo de actos. Una situación en estos jóvenes es la necesidad de adrenalina y una vez que han estado asaltando, en este caso para este muchacho, pues desafortunadamente ese disparo que él le generó a esta joven y futura madre, pues lo que hace es darle un estatus dentro de su grupo.
y eso es precisamente lo que a ellos les hace sentirse bien. Acá tenemos otra imagen también, tenemos otra imagen de otro macabro asesinato donde, repito, la violencia se está viviendo cada día más, como el compañero sentimental de una mujer, eh, pues no solamente el hecho de asesinarla, sino de descuartizarla y meterla a un congelador y dejarla allí. Esto nos debe ponernos a pensar. Eh, Nosotros debemos de comprender de que esto no es normal. Cuando nosotros empezamos a ver esto con normalidad, ya estamos mal, ya estamos mal. Cuando empezamos a ver esto con normalidad, debemos de comprender que este tipo de situaciones no se deben de dar. Pero, ¿por qué esta mujer, por qué esta joven madre, por qué no acudió a nadie? ¿Será porque a nivel social también nos hemos nosotros separado de quienes están a la par nuestra? ¿Mm? Ahí tenemos otra fotografía también que podemos analizar. Vean qué increíble. La música alta, sonido, lo que podríamos llamar ruido en una comunidad, hace que los vecinos se alteren en un nivel de violencia tan alto, en un nivel de violencia tan, tan agresivo, que simplemente deciden tomar las cosas por sus manos y apuñalan a sus vecinos por el volumen de la música. Y esto yo creo que, repito, debe ponernos a reflexionar no solamente en el acto violento como tal, sino también debemos de reflexionar en qué es lo que está sucediendo en el país como sociedad. ¿Qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? ¿Qué pasa con nuestras comunidades? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Es que en realidad tenemos vecinos porque veamos el nivel de violencia y repito, que a una mujer la haya asesinado su esposo y la haya metido en el congelador, que una serie de indicios que nos podrían haber disparado el nivel de violencia en el cual estaba viviendo esta mujer, los vecinos tuvieron que haber estado alertas. Por otro lado, este incidente donde la música alta hace que los vecinos vayan y lo apuñalen, el efecto hacia el resto de la familia ya no lo estamos midiendo. O sea, nos estamos volviendo una sociedad altamente violenta. No es solamente el hecho del homicidio, es el hecho del nivel de violencia que está viviendo la sociedad. Tenemos por acá otra fotografía, tenemos por acá otra fotografía que nos sigue manifestando y presentando el nivel de violencia que ni siquiera en un autobús podemos estar ya. Ni siquiera en un autobús podemos ya estar tranquilos. Menor de edad fue detenido tras aparente intento de asalto en bus de Guadalupe. Afortunadamente por la intervención de agentes que lograron detenerlo en su momento. Pero a ese nivel de violencia, de agresión, de pérdida de sentido de sociedad, porque ellos comprenden, los delincuentes comprenden, de que pueden subirse a un autobús, pueden apuntar su arma de fuego y aún así las personas no van a hacer nada. Las personas no van a hacer nada. Y eso es preocupante, porque significa que ellos ya han comprendido cuál es nuestra debilidad. Veamos otra imagen que tenemos por acá. Todas estas son imágenes llamadas a la catarsis, a la reflexión, porque que ya lleguemos a un nivel de violencia donde ni tan siquiera respetemos lugares como los colegios, las escuelas. ¿Ah? Madre de estudiante dispara en el Liceo de Acerrí. Que ya lleguemos a este nivel de violencia
de agresividad. Nos debe, repito, poner a pensar, nos debe llamar a la reflexión y debemos de empezar a analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Señoras, señores, amigos que nos siguen en las redes, este día es un momento para reflexionar. Vamos a aprender cómo debemos de responder a este tipo de situaciones, por qué se dan, pero en este primer bloque quiero llamarlos para que hagamos reflexión en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestra casa, y nos preguntemos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo yo estoy articulado con mi familia, con mi comunidad, mis vecinos? Ellos, si algo me pasara, ellos me podrían ayudar. Si algo le pasara a mis vecinos, yo les podría ayudar. Eso es lo que yo quiero que hoy tengamos esa reflexión y empecemos a analizar un poquito eh, qué es lo que está sucediendo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para que hagamos esa reflexión de qué está sucediendo en mi comunidad y, bueno, por qué se están dando este tipo de incidentes. Vamos a un pequeño corte y regresamos. El personal de seguridad y policías cada vez se ve más expuesto a atender asaltos, tiroteos, conductores hostiles, pleitos callejeros y clientes enfadados, algunos potencialmente armados. Estos incidentes comprometen su seguridad y otras personas a su alrededor. Saber cómo reaccionar ante eventos violentos y de alto riesgo es una prioridad. Agentes de seguridad, policías, portadores legales de armas. La Academia Laret les enseña cómo contener amenazas activas de alto riesgo bajo nuestro exclusivo, único e integral sistema de formación Diamante. Academia Laret, conocimiento de calidad para salvar vidas. Los centros de trabajo cada vez se ven más amenazados por incendios, sismos, tornados, materiales peligrosos, accidentes laborales, asaltos, personas violentas e incluso tiradores activos. En la Academia Laret apoyamos su preparación con asesorías y capacitación ante los riesgos que comprometen la seguridad y protección de tu organización. Academia Laret, conocimiento de calidad para salvar vidas. Para Heidi Vega, que nos está siguiendo por Facebook, a Janine, que nos está siguiendo, vamos a ver aquí más, Roiner Gamboa, don Roiner, ¿me confirmas? Ya se escucha, dice Roiner, perfecto, muchas gracias, Roiner. Y bueno, para todos aquellos que nos están siguiendo allí en las redes, muchísimas gracias y les invito a compartir. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué sucede con los tiradores activos? ¿Qué sucede con las amenazas activas? ¿Qué sucede con los sicarios? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué los mueve? Entonces, vamos a ver acá unas imágenes que nos van a orientar un poco técnicamente sobre qué es lo que sucede con estas personas en su psique, en su mente. Y obviamente también un poco de por qué estas personas desean generar daño. Les vamos a ver por acá una introducción, ¿qué es un ataque violento activo? Muy bien. ¿A qué consideramos un ataque violento activo? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza para causar lesión, muerte, daño psicológico o trastornos del desarrollo o privaciones a un individuo. Eso es la violencia, es el uso de la fuerza, es el uso de la fuerza para causar algún tipo de daño. Estos delincuentes que nosotros nos encontramos en la calle, desafortunadamente andan dispositivos, elementos, armas como estas, que precisamente lo que buscan es, a través de la intimidación o del uso de ellas de manera directa, lo que buscan es causarnos daño. ¿Ok? Eso es lo que ellos están buscando, causarnos algún tipo de daño. Que sea un daño, así sea psicológico o eventualmente un daño pues, físico claramente. ¿Ok?
Resulta que la violencia puede tener dos raíces, o sea, dos orígenes, pero también dos propósitos. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de la violencia reactiva y de la violencia proactiva. La violencia reactiva es aquella violencia que se da con un impulso de rabia motivado, motivado por una provocación, motivado por una provocación. Es un comportamiento de rabia, ¿ok? De enojo, la violencia reactiva, muy típica en muchas personas que se enojan, como lo vimos y vamos a ver unas imágenes ahora, en un caso de Escazú en esta semana. Eso es una violencia reactiva, es un impulso de ira, de rabia, pero tenemos la violencia proactiva, que es una violencia con premeditación, calculado y muchas veces carente de emociones. O sea, la persona que lo utiliza no siente ningún remordimiento posterior o durante a la hora de utilizar esta fuerza y normalmente se hace con un fin, con un propósito, se hace con una intención. La violencia reactiva responde, responde a una provocación o a una frustración, pero la violencia proactiva más bien busca generar algo a su favor, busca generar algo que le beneficie. Entonces aquí es importante comprender que hay personas que van a ser violentos en función o respuesta a una situación X y otros que van a ser violentos con el fin de lograr algo. ¿Ok? Eso es importante comprenderlo para dentro de un momento que vamos a ver los perfiles. ¿Ok? Tenemos por acá entonces que estos tipos de violencia, tenemos la siguiente, que esos tipos de violencia se clasifican como un ataque violento activo. Ataque violento activo. Y representan, por definición, un altísimo riesgo para las personas como también para las personas o los respondientes, los policías, por la letalidad de las heridas que eso llega a generar. Entonces vean que una persona que responde violentamente, y repito, como el caso de lo que vimos en Escazú, esta persona no razona, pierde noción por su momento de ira e incluso puede responder violentamente hacia quien quiere contenerlo. Es importante que tengamos eso muy presente, ¿ok? Para que podamos comprender la respuesta. Pero este tipo de violencia proactiva o reactiva, y repito, más lo proactivo, es una violencia que busca desafortunadamente generar algo en quien lo está recibiendo. O sea, busca un objetivo, busca un fin con esto. Entonces tenemos por acá, en la siguiente filmina, que podemos tener dos tipos de víctimas. En una violencia, en un ataque violento activo, podemos tener dos tipos de víctimas. La víctima directa del incidente, la víctima directa del incidente y la víctima potencial. Y la víctima potencial. O sea, aquella persona que no ha sido herida, pero en función de la ira o en función del objetivo del atacante, puede resultar siendo herida. Normalmente, cuando un policía o un portador legal de armas apunta para disparar, una persona formada y centrada en el acto que va a realizar, ¿ok? A eso me refiero. Una persona centrada en el acto que va a realizar al momento de empuñar un arma de fuego, mira qué es lo que hay detrás de la víctima para no tener un daño colateral, para no tener un daño secundario. Eso es muy importante que ustedes lo comprendan, porque muchas veces creen que un policía cuando dispara, dispara alocadamente o un agente de seguridad. Bueno, pues no, no responden alocadamente. Estas personas han sido preparadas para que antes de disparar, al momento de alinear el arma para disparar, vean cuáles son los elementos que están detrás y eviten tener un efecto no deseado en el disparo. Pero un delincuente no tiene ese sentido de responsabilidad y tampoco tiene este interés
tampoco tiene interés en respetar a otras personas que se encuentren cerca de ese lugar. Entonces, existe lo que llamaremos víctimas potenciales. ¿Ven? Personas que están en el lugar y que podrían resultar siendo víctimas por ese incidente violento que se está presentando. ¿Ok? Ahí, siguiente, por favor. Entonces, de esta forma, tenemos que los ataques violentos podemos clasificarlos de diferentes formas. Tenemos la violencia verbal, que es toda aquella agresión que podemos dar o que se nos puede dar a través de los gritos, de los gestos, ¿ok? Pero esa violencia verbal se puede escalar, o sea, puede subir a un nivel de violencia o de agresión física y verbal, o sea, de las dos. No es que una que se pierde cuando se suma la otra. No, la violencia verbal puede evolucionar a una violencia física también. ¿Ok? Esta violencia física esta violencia física, dependiendo de el tipo, el origen o el objetivo que se busque, puede también puede evolucionar a una violencia con armas contusas o armas punzocortantes. O sea, vean cómo puede escalar. Muchas veces nosotros no concebimos, y les digo esto en función de que cuando se dé un incidente violento en sus comunidades, claro, yo soy llamado a ayudar, yo soy llamado a ayudar, pero ese ayudar inicia, como lo vamos a ver dentro de un momento, llamando al 911. Inicia llamando al 911. ¿Para qué? Para decir qué tipo de violencia hay. Porque puede evolucionar de una violencia verbal a una violencia física o a una violencia con armas punzocortantes o contusas en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Es importante que comprendamos eso porque perfectamente una persona en ira pierde capacidades de análisis y puede tomar cualquier elemento para defenderse o para no perder esa batalla que está teniendo. Esto, si la persona tiene un arma de fuego, pues también puede llegar a utilizarla, que fue el caso de lo que sucedió en Escazú. La persona evolucionó de una violencia, de una agresión verbal a una agresión con arma de fuego de manera muy rápida, muy inmediata, tan solo porque sintió una agresión física. Ustedes dirán, sí, pero es que ya le pegó. Sí, pero resulta que en este caso, cuando vaya ante un juez, le va a hablar de la proporcionalidad de la defensa. Y claramente hubo premeditación por parte de este señor, puesto que antes de que llegara el hombre de la otra casa se viera violento, este señor ya había alimentado su arma, o sea, ya en su mente estaba predispuesto a hacer uso del arma de fuego. Entonces, el escalamiento en el uso del arma de fuego es muy importante que usted lo tenga claro de que puede evolucionar tan rápido como son segundos y que puede desafortunadamente terminar en algo letal como lo es la muerte de una persona porque alguien toma esa arma. En la siguiente filmina tenemos tres ejemplos de lo que llamaremos mentes asesinas. Esos son tres clásicos en los cuales hoy vive el país. Tres clásicos del nivel de violencia en el cual el país se encuentra inmerso. Uno, el famoso asaltante activo que nos encontramos todos los días en la calle. Ese sujeto que anda buscando esa es una violencia proactiva, porque lo que busca es un beneficio económico, ¿ok? Entonces tenemos el asaltante activo, persona involucrada activamente en dañar, matar o intentar matar a personas en un área poblada con medios distintos al uso de armas y el objetivo es lograr una remuneración o una retribución económica. Entonces tenemos ese asaltante activo que por definición el asaltante es quien hace uso de la fuerza, hace uso de la violencia física o con armas punzocortantes o contusas, como lo vimos en una de las tomas a un binomio de policías haciendo una requisa
y encontrándole un cuchillo, pues podríamos decir que de carnicería, con el cual intimidan, o sea, hace uso de la fuerza psicológica para que la víctima le ceda su dinero. ¿Ok? Eso es una amenaza activa, es un asaltante activo. Tenemos el sicario. Desafortunadamente, hoy uno de los problemas graves que vive el país, el sicario es esa persona que mata por una remuneración económica. Es esa persona a la cual alguien le contrata su servicio para que vaya a aniquilar explícitamente, a matar a una persona civil de diferente índole, de diferente índole. Entonces, es importante que comprendamos que este sicario es esa persona, es esta persona que se le pagó, es esa persona que se le pagó para que vaya y aniquile a otra persona. ¿Ok? Es un asesino a sueldo. Y después tenemos el síndrome de Amok, que es una persona que tiene un cuadro agresivo, es una persona que tiene un cuadro agresivo, ahí tenemos un problemita con la cámara, pareciera. Vamos a ver. Un cuadro agresivo relacionado a una súbita y espontánea explosión de enojo o ira. Permítame un momento para ver. Un cuadro de ira. Esta persona, esta persona que tiene este cuadro de ira, esta persona que tiene este cuadro de ira, pues desafortunadamente lo hace en respuesta a un estímulo externo. Esa es la diferencia que hay en estos tres. Y si lo vemos de las imágenes que les presentamos hace un momento, pues tenemos esos tres fenómenos de personas violentas, ya sea porque quieren un, obtener un beneficio o eventualmente porque fueron pagados para generar un daño o también pues se sienten afectadas porque alguien los ofendió. Entonces tenemos esos tres cuadros. Siguiente, por favor. Aquí, aquí vamos a ver uno de los hechos que se han estado presentando en nuestro país. Dice, joven sospechoso de acuchillar y matar a su propia madre. ¿Qué pasaría en esta familia? ¿Qué pasaría en este hogar? Bueno, yo les quiero dejar en su mente esta noticia, porque muchos de nosotros hoy le echamos culpa, muchos de nosotros le echamos culpa al sistema de seguridad por los asesinatos. Muchos decimos es el sistema de seguridad el causante de, pero ¿es que en realidad será el sistema o será que la sociedad está perdiendo su horizonte? Quiero que se queden con esto por allí. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir viendo algunos ejemplos de casos de violencia en donde tenemos que comprender qué fue un sicariato, qué fue un amok o qué fue un asaltante activo que estaba buscando una retribución económica. Vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿En su familia han sufrido accidentes de tránsito, fracturas, heridas con sangrados abundantes, desmayos, convulsiones e incluso atragantamientos por comida? Estos incidentes pueden comprometer la vida de sus seres queridos e incluso la suya. Academia Garet, conocimiento de calidad para salvar vidas. ¿Es tu escuela, colegio o universidad saben prevenir y reaccionar a eventos violentos? Esto es un riesgo real y altamente letal. Docente, personal administrativo, agente de seguridad, estudiante, padre de familia. La Academia Garet le invita a participar de su capacitación en prevención y atención de amenazas activas. Academia Garet, conocimiento de calidad para salvar vidas.
Bueno, regresamos con ustedes para un saludo para Reiner Gamboa, que nos está viendo, Ana Margarita. Muchísimas gracias, Ana Margarita. Jairo Salas, un saludo. A Jos Sandoval, también un saludo. A Dani Aguilar, que también nos está viendo, un saludo. A Christopher Sánchez. A Lisette Robles, también un saludo. Bueno, que dicha que te gusta, Lisette. La idea es precisamente aportar un granito de arena para que no vayamos a ser víctimas nosotros ni nuestras familias. Stephanie Víquez, Eduardo Solano también que nos está viendo. A Somarriba Anthony, ¿qué quiere decir en los tres tipos de sicario? Ok, sicario amateur es aquel que es aficionado. El sicario amateur es aquel que es aficionado. Que si bien es cierto, también hay una remuneración, pero en nuestro país, la gran mayoría son amateur. Si bien podríamos tener la presencia de sicarios profesionales, son personas que asesinan a sueldo, pero tienen otro nivel muy profesional y su población normalmente son personas de muy alto perfil, no son eh, los asesinatos que pues normalmente vemos en la calle hoy en día, desafortunadamente en nuestro país. El amateur es ese que literalmente está empezando a hacerse, pero que, como lo han mencionado las autoridades, no sobrepasan cierta cantidad de años. Efectivamente, don Roy, cada día aprendemos temas nuevos y nos informamos de todo esto. Bueno, excelente, gracias, Roy. Muy bien, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron sobre esta noticia que desafortunadamente nos debe llamar a la reflexión sobre lo que está sucediendo en el país? Hoy en día hay mucho tema en la calle, en las redes, sobre armas de fuego, sobre defensa, sobre qué es lo que debería ser el sistema penal de Costa Rica, sobre la presencia policial. Pero yo les quiero dejar una pregunta y con esta pregunta vamos a ver las siguientes noticias también, las siguientes imágenes. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer el tejido social? Porque de algún lado tiene que haber nacido la delincuencia y yo creo que no nació en la ausencia de la policía, no nació en el sistema penal. Veamos las siguientes noticias, las siguientes imágenes y preguntémonos un poquito sobre dónde estará la génesis. Riña deja dentro de la vivienda, deja una mujer fallecida al ser atacada por un arma blanca por un familiar. ¿Ok? Un enfrentamiento, una riña entre la familia hace que una mujer fallezca. Otra noticia por acá. El asesinato de Escazú. El asesinato de Escazú de esta semana. ¿Qué fue lo que sucedió? Si bien es cierto que hay un antecedente entre estas dos personas, si bien es cierto que hay un antecedente, la pregunta es, ¿qué hizo que este hombre, sin mayor análisis de las consecuencias de desenfundar y disparar contra su vecino, el cual no estaba armado? Y si bien es cierto, hay personas que son un poco difíciles, la reflexión, porque no sé si ustedes conocen la noticia a fondo. La señora le reclama a la vecina porque aparentemente le había retirado el agua. La vecina le enfrenta diciéndole un montón de cosas eh, y aparentemente reclaman por un tema de música. Sale el esposo de la joven que disparó, alimenta el arma, o sea, ya estaba predispuesto a usar el arma, y sale el otro esposo de la otra señora a ver qué es lo que está sucediendo y a defender a su mujer, en principio. El origen de la discusión, la carencia de agua. Pero ya había un antecedente, ya había una cola. Pero en ese momento la carencia de agua. Ustedes sabían que ese día se les había cortado el suministro de agua a toda esa comunidad. En realidad no había sido la vecina que la quería.
cortado el agua. Se le había suspendido el agua a toda la comunidad por el servicio de agua público de agua. O sea, el tema aquí está en el nivel de tolerancia en el cual está actuando la sociedad ante la resolución de conflictos. O sea, en realidad, yéndonos al origen de todo esto, está las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Estamos perdiendo lo que es la sociedad. Eso es lo que pasa. Siguiente imagen, por favor. Andy, Andy, un saludo para ti y para Rebe, que están allí en cabina. Hoy no nos pude acompañar allí con el tecito, pero la siguiente semana. Veamos acá en un colegio técnico. Suspende las clases por amenazas en redes sociales. Se suspenden las clases en un colegio técnico por amenazas en redes sociales. ¿Qué está sucediendo? Repito, en la sociedad. ¿Mm? Estamos utilizando lo que inicialmente nació como un recurso para abrir el conocimiento a la humanidad, para abrir la oportunidad de aprender masivamente. Lo estamos perdiendo usándolo para generar este tipo de violencia psicológica. Porque aquí hay violencia psicológica, hay una violencia proactiva en este mensaje. Igual sucedió también recientemente en Escazú, ¿verdad? Siguiente, por favor. Tenemos por acá otra noticia. Sicarios persiguen y matan a un joven en Sarapiquí. Aquí tenemos el tema de sicariato. Tenemos este en Sarapiquí, tenemos otra más adelante. Líder de agencia de sicarios operaba la banda desde la cárcel. Sanguinaria estructura logró ejecutar cuatro asesinatos en 2 meses. Y en la otra, el primer hecho se registró en Nosara. Y una hora después, 3 hombres fueron acribillados en La Cruz. Además, un carro fue quemado. Noche sangrienta en Guanacaste. Asesinan a 4 hombres. Es que esto desafortunadamente hace que perdamos conciencia, noción de lo que fue y de lo que es y lo que debemos de buscar hacer en nuestro país. No podemos permitir que este tipo de noticias se sigan apoderando de nosotros. Siguiente, por favor. Acá tenemos otra noticia de igual, de sicariatos. El líder de una banda conocida como Antrax dirigía las operaciones desde la prisión. Es que no hay límites para esos delincuentes. Otra, por favor, Randy, de las que tenemos allí, porque aquí es donde llegamos, a tener víctimas inocentes, a tener víctimas inocentes. En cada uno de los diferentes actos de este tipo de violencia, hay personas que si no son víctimas directas, físicas, hay un daño psicológico. Dentro de las víctimas de un incidente están las víctimas de daño físico y las víctimas de daño psicológico. Nosotros estamos siendo víctimas de daño psicológico. La sociedad está siendo víctima de daño psicológico. Y es lo que nos está afectando. Y niños ya están siendo víctimas. Y este es uno que nada más quiero presentar, pero recientemente habían sucedido otros eventos similares. Siguiente, por favor, Angie. Hoy la delincuencia no está respetando nada, no está respetando nada. Ni siquiera las autoridades están respetando. Y si no es porque los cuerpos policiales se están profesionalizando, como lo vemos en esta imagen siguiente, con formación, no solamente disparando, sino también ya es una necesidad imperante que los cuerpos policiales y de seguridad se capaciten en técnicas para salvarse a sí mismos ante estos ataques violentos. Si no es así, ¿qué va a suceder con nuestro país? Siguiente, por favor. Entonces, ya tampoco pensamos
en armas de fuego, pistolas, llámense, y cuchillos, sino también hablamos de granadas, armas que son de destrucción masiva, que están siendo ingresadas al país por parte de estos grupos. Pero es que, repito, el tema no es la delincuencia, el tema es la sociedad que está permitiendo que esto se dé y no se denuncie. Y algunos dirán, es que se denuncia, pero por otro lado, pues podría yo ser consecuencia de, es que hay maneras para hacer las cosas correctamente. Hay formas. Siguiente. Hombre muere en Alajuelita tras escuchar detonaciones y levantarse. ¿Para qué? Pues lo típico de los costarricenses para ver qué es lo que está sucediendo y recibe disparos, ¿ok? En su espalda. Entonces, veamos qué debemos de hacer para ir concretando, veamos qué debemos de hacer en un tiroteo. Es importante rescatar entonces que un ataque violento activo es una persona, un sujeto que tiene todo el interés y la gana de generar daño. Eso debe estar muy claro. Y que morir no le importa ya. Mentalmente esta persona está preparada, pero también está preparada para generar mucho daño. Y entre más daño genere, mejor para ellos. Así que debemos de aprender, y ese es el primer paso, debemos de aprender a cuidarnos. Y para eso, pues vamos a ver acá en la siguiente, qué es lo que debemos de hacer para responder a un incidente violento activo. ¿Ok? ¿Cómo sobrevivir a un tiroteo? Veamos a continuación. Primer paso, hay algo que se llama el algoritmo PAS. Protege, active y socorra. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Protegernos. Proteger a las personas que podamos proteger. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos de buscar hacer. No salga usted a ver qué es lo que está sucediendo en la calle. No salga, por favor. No sea curioso. Llame al 911. Protéjase. Aléjese de las ventanas, aléjese de las puertas, que es por donde pueden entrar los disparos. Cúbrase, porque puede entrar un disparo, lo que llamamos un tiro perdido, y avisa al 911, indique qué es lo que está sucediendo. Si hay víctimas, debemos tratar de ayudarles, porque estas personas, desafortunadamente, las lesiones son mortales. Para eso tenemos el siguiente algoritmo. Se llama protocolo CEL. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, primero, cuando llama al 911, ¿qué le debe decir? ¿Dónde es el tiroteo? Eso es lo primero que debemos de hacer. ¿Dónde es el tiroteo? ¿Dónde está el tirador activo? Ojalá. Cantidad de tiradores. Mire, es que se escuchan disparos en dos sentidos. O sea, al menos dos personas. La descripción física del tirador, si es que lo lograron ver por algún motivo. La cantidad y tipo de armas, si fuera el caso. En muchas comunidades ya las armas automáticas es algo común. Y la cantidad de posibles víctimas en el lugar, si es que ya las hay. Y una vez que hemos avisado, vamos a ver el protocolo CEL. Este es el protocolo internacional para responder a una amenaza activa. Es el protocolo internacional. Esto es lo que el mundo entero le pide a las personas civiles hacer. Lo primero, corra. Es lo primero. Escóndase. Si no puede correr más y en caso de que la amenaza entre a su casa, debe de luchar. Vamos a ver este pequeño video que tenemos ahí y que nos aclara qué es el protocolo CEL con más detalle. Veamos. Si se encuentra en medio de un tiroteo, su supervivencia podría depender de si usted tiene un plan. El plan no tiene que ser complicado. Hay 3 cosas que usted podría hacer que marcan la diferencia. Corra, escóndase, pelee. En primer lugar, si puede escapar, hágalo.
Siempre intente escapar o salir, aunque otros insistan en quedarse. Si usted no puede encontrar una salida, necesita encontrar un lugar donde esconderse. Actúe rápidamente y sin hacer ruido. Trate de proteger el lugar donde usted se esconde. Apague las luces y, si es posible, recuerde cerrar las puertas con seguro. Silencie su teléfono celular y desconecte el modo vibrador. Trate de mantenerse en silencio y tranquilo. Como último recurso, si su vida está en peligro, ya sea que esté solo o trabajando en grupo, pelee. Actúe de manera agresiva. Improvise armas y desármele. Comprométase a vencer a la persona armada a toda costa. Sus acciones pueden marcar la diferencia para su seguridad y supervivencia. Sea consciente y esté preparado. Y si se encuentra en medio de un tiroteo, hay 3 cosas que usted necesita recordar para sobrevivir. Corra, escóndase, pelee. Vieron que el protocolo CEL es muy claro para civiles. Este protocolo fue creado para civiles, diciéndole, no se le enfrente, no vaya usted a sacar su arma si no lo está amenazando usted directamente o está frente a una persona cercana a usted. Si no está en su recinto, usted no debe de pelear. Lo que debe de hacer es alejarse de la amenaza, activar el sistema de emergencias y, si no puede alejarse más, esconderse. Eso es lo que nos pide el protocolo CEL. Y por último, si la amenaza está en su recinto, usted debe de luchar en ese momento. Es muy claro el protocolo CEL, muy sencillo. Está hecho para que tanto niños como adultos mayores puedan llegar y aplicarlo y mantenerse a salvo. Busca la sobrevivencia de todas aquellas víctimas potenciales. Y bueno, con este video, pues agradecerles por el día de hoy. Les agradecemos a todos aquellos que estuvieron con nosotros en las diferentes plataformas y que nos saludan y comparten claramente nuestro programa. El objetivo de estos programas es darles a ustedes recursos, herramientas que les permitan poder estar a salvo, poder cuidarse. Les invitamos a todos aquellos personas que son agentes de seguridad y policías a participar de nuestros procesos de capacitación que están orientándose durante este semestre para la atención de amenazas activas. Y también a todos aquellos civiles también que participen de los cursos que tenemos para la sociedad civil, con el propósito de darles herramientas para que puedan atender sus diferentes situaciones de emergencia. Así que muchísimas gracias a Andy allí en cabina, a Rebeca también, y a todos los que nos estuvieron escuchando. Lawrence, un fuerte abrazo, gusto saber que estás por acá con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días en otro programa de seguridad, protección y algo más. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.